muerte, hizo el recorrido completo y volvió a la vida. Ese es el sentido de este análisis semiótico basado en las oposiciones. Entonces, decimos, para consolidar estos conceptos que hemos expuesto, decimos lo siguiente en los términos más claros posibles, para que ustedes también como lectores sepan que todas las historias que escuchamos, todas las historias incluso que vivimos, siempre en el fondo, en el nivel profundo de la realidad y del lenguaje, siempre vamos a encontrar oposiciones. Aquí no hay sino, en este relato que hemos analizado, repito, no hay sino un juego desde la unión a la separación, pero con un recorridos que son los que le dan interés, los que dan suspenso, admiración o lo contrario a los lectores de la historia. Por eso decimos aquí lo siguiente: para ordenar los cambios y recambios, avances y retrocesos en la historia al vuelo que su compañero de viaje le ha confiado a su narrador, recurriremos a algunos conceptos, esquemas y modelos que subyacen a los vaivenes sentimentales de los personajes que viven sus melodramas emocionales en dos países, Perú y Estados Unidos. Fíjense, son dos escenarios diferentes, al compás de los movimientos migratorios de sur a norte y de norte a sur, que se observan en el desarrollo de los... Es otro aspecto importante. Los personajes viajan del sur al norte o del norte al sur y así sucesivamente, y eso le da mayor fluidez al relato. Desde el punto de vista de la semiótica narrativa, que establece la existencia de niveles profundos y superficiales en las estructuras narrativas y discursivas de las historias, cabe decir que todo el recorrido geográfico, los viajes, y sentimental, las rupturas y reconciliaciones, se explican a partir de la oposición binaria que ya hemos señalado, unión versus separación, la cual constituye el cuadrado semiótico al interior del cual se produce el movimiento de uno a otro punto de la oposición, desde el inicio de la historia hasta su consumación. En efecto, resumiendo lo esencial de la anécdota y siguiéndola en su desarrollo cronológico, observamos que los personajes de la pareja que vive en Lima comparten una unión matrimonial, están juntos emocional y físicamente, aunque pasan por una situación económica difícil debido a la crisis de todo tipo que padece la ciudad capital. Esto obliga a que la esposa viaje a Estados Unidos en busca de una mejoría económica para ambos. En ese momento, la unión en que vivían se convierte en una no unión, punto intermedio, física, viven en países distantes y sentimental. Juanita tiene un acercamiento con el tío de su esposo. Esta situación lleva a una separación temporal de la pareja. Ella deja de comunicarse con él y la relación de ella con el tío se hace pública. ¿Ve? Se ha dado un recorrido desde la unión, la no unión, hasta la separación. Dado este estado de cosas, se produce el viaje de Juanita a Lima para formalizar la separación y divorciarse. Pero ello no ocurre, por el contrario, al reencontrarse los aún esposos, se acercan, no separación, y finalmente vuelven a unirse, con lo cual han retornado al punto inicial donde partió la historia. Por otro lado, el tío ha sufrido dos separaciones. La primera de su esposa, que lo abandona y le pide el divorcio. Posteriormente vive un acercamiento con la esposa de su sobrino, pero esta opción queda cancelada, según hemos dicho, y el tío vuelve a la soledad porque Juanita se reconcilia con su esposo y se queda en Lima a reiniciar su matrimonio, mientras el perdedor por partida doble retorna a los Estados Unidos y su único consuelo consiste en que tuvo la oportunidad de contar su drama a un narrador y éste la transforma en un cuento ágil de tono comprensivo con el derrotado en las lides siempre cambiantes del amor. Entonces esto es una historia amorosa la que cuenta Las nubes y la gente. En ese sentido, Las nubes y la gente es un relato que incide en una temática universal de gran arraigo en la literatura y reitera de un modo u otro los códigos propios de este tema: amor, desamor, lealtad, traición, a la vez que agrega algunos ingredientes propios de la anécdota.
Por ejemplo, el que la unión entre Juanita y el tío en Estados Unidos se preste a una sanción moral, porque ella es infiel a su esposo con un familiar de este, ¿no? Y claro, el tío también es infiel con la esposa. Ambos amantes están en falta con el cónyuge de ella. Otro elemento peculiar que quizá explique el final de la anécdota es la diferencia de edad entre el tío y el sobrino. Estamos ante la pugna de dos hombres por una mujer, Juanita. En un primer momento en los Estados Unidos, ella opta por el hombre mayor, el tío, pero al regresar al Perú, el reencuentro con un hombre más joven hace que Juanita renuncie a su amante en el país del norte, que le ofrece seguridad, y opte con volver a los brazos de su esposo, aun cuando éste no le ofrezca estabilidad, pero hay otros argumentos que también cuentan y ella opta por ello, ¿no? Entonces, como vemos, este análisis ha permitido pues explicar los aspectos de fondo de la relación amorosa. Este es el primer análisis que hemos realizado. Para continuar con el siguiente texto, que se llama Tango, y por tanto ofrece un atractivo interesante, porque esta vez el cuento está relacionado con otras realidades latinoamericanas y norteamericanas, ¿no? Para dar lectura también a este análisis, diremos pues que aquí también el narrador escucha la historia de labios de uno de los que ha participado en la anécdota, en la historia que le cuenta el narrador. Y ya veremos, en ese sentido, comparte ciertas características con la historia anterior, porque también es una historia de amor y desamor, como vamos a ver, ¿no? Aunque en el caso anterior, las nubes y la gente, diríamos que la historia comenzó en forma infeliz y termina en un final feliz. Vamos a ver cuál es el recorrido que nos propone Eduardo González Viaña en este cuento, que va a transcurrir también en varias ciudades. Eso es lo interesante de este narrador, por sus propias características de persona que viaja constantemente de sur a norte, o por lo menos lo hacía con suma frecuencia en los tiempos en que podíamos viajar sin mayores problemas. Aquí vemos que para González Viaña, la ciudad de Buenos Aires, diríamos, tiene una significación muy importante, porque fue en esa gran ciudad que es Buenos Aires donde se publicó el primer libro de cuentos de él, Batalla de Felipe en la Casa de las Palomas. Entonces entiendo que este cuento, de alguna manera, es un homenaje a esa ciudad de Buenos Aires, donde él luego ha regresado muchísimas veces, porque González Viaña ha viajado innumerables veces, ha viajado en tiempos, recuerden ustedes, en que estaban muy protagonistas las Madres de Mayo, ¿no? De la Plaza de Mayo, estas madres que habían perdido a sus seres queridos y que incluso hasta hoy hemos tenido oportunidad de estar en Buenos Aires en el mes de febrero. Efectivamente pasamos por la Plaza de Mayo con Eliana y observamos que las madres, incluso las hijas de esas madres y quizás hasta las nietas, siguen protestando en contra de la desaparición de sus seres queridos. Entonces, Buenos Aires sin duda es la ciudad de Borges, es la ciudad de Sábato, de tantos escritores tan importantes, de Julio Cortázar. Entonces es una ciudad rica en su pasado histórico, en su pasado literario, y por eso no es extraño que González Viaña haya ambientado también esta curiosísima historia, que tiene tintes de humor, igual que la anterior, o quizá en forma más acentuada, porque los personajes son más bien muy informales, o algunos de ellos, uno de ellos, especialmente el protagonista, incurre en lo que podríamos decir en la cursilería, es decir, él admira muchísimo, el protagonista admira mucho a Buenos Aires, admira todo lo que sea la cultura argentina, es decir, el tango, las parrillas, gustos que también compartimos muchos. Yo también soy de las personas que quiero muchísimo a Argentina en general y a Buenos Aires en particular, ¿no? Y entonces en este cuento
se deja percibir ese amor que tiene el narrador por Buenos Aires, pero la historia transcurre en parte en Buenos Aires y luego se desplaza a otros lugares. Hay que estar atentos a los desplazamientos, a esos viajes de ida y de vuelta que realizan los personajes en busca de alcanzar el amor, la felicidad, la tranquilidad, y que en ese recorrido de pronto se encuentran con situaciones conflictivas, con caídas o con traiciones por medio, o con irrupción de rivales más poderosos que transforman completamente lo que había proyectado un personaje. Eso creo que es la característica del mundo real y del mundo de la ficción, que en ambos casos uno proyecta ciertas cosas y a veces salen bien y a veces no. Por ejemplo, ninguno de nosotros había pensado que en nuestro futuro iba a estar una situación como la que nos encontramos, que nos impide, por ejemplo, viajar a Buenos Aires, que nos impide estar allí, pero nada impide que en casa podamos escuchar algún tango, o que podamos hacer en casa una parrillada, que son costumbres que emocionan mucho al protagonista de este cuento, que ya mismo paso a leer con el análisis respectivo. El cuento se llama así, Tango. Decimos lo siguiente: el cuento tango también es un ejemplo apropiado de la técnica ya mencionada. Su solo título funciona como una metonimia e indica su relación con el país sudamericano de Argentina, sobre el cual González Viaña ha creado más de un relato. El narrador, elegido para compartir la historia con los lectores, utiliza la primera persona en singular, pero ya hemos adelantado que con esta técnica no cuenta algo que a él le haya ocurrido o visto en calidad de testigo, sino que nos hace conocer ciertos sucesos de la vida de un personaje singular que se los refirió al autor de Tango. Acá está el personaje. ¿Y qué circunstancias han llevado a que el escritor reasuma su oficio de narrador y decida poner en marcha la operación de contar casi por encargo esta historia? Pues el haberse reencontrado, según dice, con el protagonista una noche antes del día en que está evocando y armando la versión que se plasmará en el cuento que leeremos nosotros. Con esta observación, el cuentista establece una diferencia entre el tiempo de la historia, cuándo y dónde vivió los hechos del protagonista, y el tiempo de la escritura, cuándo y dónde se escribe el cuento. Entonces son dos momentos diferentes. Uno es el momento en que este personaje vive una serie de sucesos, ¿no? Esos sucesos habrían ocurrido hacía 2 años o quizá más. Pero otro es el momento en que el narrador está escribiendo la historia. ¿Y por qué la ha comenzado a escribir? Porque el día anterior, ¿no?, se ha reencontrado con el protagonista. Eso lo motiva a escribir, a contar la historia de este personaje. Según se verá, los sucesos centrales vividos por el protagonista, un personaje de origen peruano, que a lo largo de los años cambia de nombre hasta en 3 oportunidades. Se llama Álvaro Cardoso, después se llama Jorge Herrera y Juan Carlos Cardoso, ¿no? Este personaje cambia de nombre hasta en 3 oportunidades, como también ocurre con el personaje de La travesura de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, donde la niña mala precisamente cambia constantemente de nombre, ¿no? Igual ocurre acá también esta coincidencia, digamos, en los cambios de nombre en 3 oportunidades, ¿no? Entonces decimos aquí que a lo largo de los años el personaje cambia de nombre hasta en 3 oportunidades. Estos sucesos ocurren siguiendo un orden cronológico en la ciudad de Trujillo, zona norte del Perú, en Buenos Aires y en Miami. Entonces son los 3 lugares donde se van a desarrollar los acontecimientos. Trujillo, en el norte del Perú, Buenos Aires, al sur del Perú, y Miami, al norte del Perú. Es en esta última ciudad de Estados Unidos, de Norteamérica, donde vive una gran cantidad de latinos, que proceden de todos los países del continente, el lugar en el que se han reencontrado
por tercera vez el protagonista de la historia y el narrador de la misma. Y en esa ciudad, este último inicia, desarrolla, concluye la escritura y la convierte en un texto más de su producción literaria. O sea que se han reencontrado por tercera vez en Miami, esta ciudad tan emblemática para los latinos, y es allí, después de haberse encontrado el día anterior, que el narrador decide desarrollar y concluir esta historia con este personaje que tenía la costumbre de cambiar de nombres, ¿no? Si volvemos a fijarnos en el título del cuento, Tango, encontramos un hilo conductor que nos permite explicar, claro, por qué se llama tango, ¿no? Que nos permite explicar su ágil e interesante estructura narrativa, que lleva al lector, mediante una prosa fluida y envolvente, por 3 ciudades de nuestro continente. Pero es Buenos Aires la urbe que se constituye en el eje alrededor del cual se enhebran los hilos de esta historia, que gira, entre otros tópicos, alrededor del amor que el protagonista siente por una argentina. Aquí está, digamos, el meollo del asunto, como decimos, ¿no? Alrededor del amor que el protagonista, este personaje que cambia de nombres, siente por una argentina. Se llama Milagros. Ella sí no cambia de nombre, hay que recordarlo, ¿no? Este protagonista siente por una argentina, Milagros, y por la cultura del país al que pertenece, la mujer a la que pretende, y sin embargo no llega a conquistar de modo definitivo. Entonces es allí, en Buenos Aires, donde este personaje que está contando su historia conoce a Milagros y se enamora de ella, ¿no? Y además, bueno, decíamos que la capital de Argentina es la ciudad eje de los sucesos, porque es ahí donde se vieron y conversaron por primera vez el protagonista, que cambia de nombres, y quien va en camino de convertirse en el cronista de la historia que estaba viviendo dicho protagonista. Entonces también es en Buenos Aires donde el protagonista se encuentra con el narrador, ¿no? Por supuesto, todavía la historia está en proceso, pero ahí se encuentran. Centrándonos en este último, es decir, en el protagonista, que tiene 3 nombres, que va cambiando, hemos indicado que cada vez que se encuentra con el escritor, alter ego del autor, exhibe un nombre diferente. Este cambio complica un poco la tarea de referirse a él, porque debe elegirse entre los 3 nombres. Un modo de resolver este pequeño problema es el de emplear el que utiliza en cada secuencia de la historia. La historia en su total tiene 3 secuencias. Por ejemplo, cuando toma contacto por primera vez con el escritor en Buenos Aires, se identifica como Álvaro Cardoso, y es él quien se acerca al autor y le dice que lo ha reconocido porque antes lo había visto en el Perú, país del que ambos son originarios. O sea, el protagonista es un peruano. El narrador a su vez informa a los lectores que se encuentra en dicha ciudad, es decir, en Buenos Aires, porque va a asistir a la presentación de su libro Batalla de Felipe, publicado por la editorial Losada. Esto es algo que ya habíamos adelantado, ¿no? Pero cuando va a la presentación de este libro, de Batalla de Felipe en Casa de las Palomas, no es la primera edición, sino probablemente es una edición posterior, ¿no? Es en ese primer encuentro en la metrópoli porteña donde Álvaro, al explicar el motivo de su estadía en aquella gran urbe, le hace conocer los primeros detalles de lo que será la historia completa que iremos conociendo al compás de los encuentros y reencuentros del protagonista y de su narrador particular. Este último, es decir, el narrador que ya conoce en qué ha terminado la aventura de su personaje, utiliza la analepsis. La analepsis es el recurso de ir al pasado, de recordar, de evocar. Por eso decimos, utiliza la analepsis para evocar lo que le había confiado Álvaro en la capital porteña, ¿no? En Buenos Aires. Indica que ese momento coincide con una secuencia de conjunción, semióticamente hablando, porque el protagonista, que conoció a Milagros, fíjese, en la ciudad de Trujillo, había conocido a Milagros en Trujillo, había logrado conquistarla sentimentalmente, y por ello viajó con ella a Buenos Aires, para conocer a los padres de su amada y lograr la aprobación. En efecto, consiguió en especial el sí del papá, quien celebró la buena nueva
y le hizo un pedido utilizando una típica expresión porteña. Este momento es especial porque, diríamos, ha ocurrido que Álvaro Cardoso conoció a Milagros en Trujillo, se enamoró de ella, bueno, le declaró su amor y Milagros aceptó esta oferta amorosa que le hace el protagonista. Entonces, basándose en esa aceptación, es que Álvaro Cardoso viaja a Buenos Aires. ¿Para qué? Para conocer a los padres de Milagros y para pedirle la mano al papá, el mano de Milagros. Y miren cómo le contesta el papá de Milagros. Claro, aquí habría que tener la entonación que le pone González Viaña, pero vamos a tratar de aproximarnos. Recuerden que es un personaje argentino, es un porteño, es decir, es un bonaerense. Entonces, cuando Álvaro Cardoso le pide la mano, formalmente le pide la mano de Milagros, su hija, el padre contesta: che, la piba es algo difícil, pero es buena. Che, querela, que la piba es buena, ¿no? Es la entonación argentina que el narrador también transcribe de este modo. Seguimos con el análisis. Cabe agregar que el narrador presenta a Cardoso como un personaje antipático, que incursionó como autor teatral, pero no tuvo éxito. Transcurridos algunos años, el narrador indica que vuelve a encontrarse con Cardoso, ya no en Buenos Aires, sino en una parrillería de Miami. Y ello ha ocurrido una noche antes del momento en que el narrador retoma la historia no terminada de su interlocutor. Fiel a su vocación camaleónica, el protagonista ha mudado no solo de ciudad, sino de nombre, de apariencia y de actividad, aunque mantiene su identificación con la cultura argentina, pese a no residir en la capital porteña, sino en la ciudad norteamericana, donde viven los latinos de todos los países hispanoamericanos. Es en este reencuentro en el que el narrador le pregunta por su relación con Milagros. Claro, le dice: ¿qué fue de tu relación con Milagros?, ¿no? Le pregunta por su relación con Milagros al personaje de varios nombres. De esa interrogante se vale el peruano argentino para contar cómo evolucionó y concluyó la historia. Según su versión, siguió con ella, pero surgió un norteamericano llamado Bill, que cortejó a la joven trujillana y ésta dejó de amar a Cardoso y le contó a este que se había comprometido con Bill. Agregó que su flamante enamorado quería conocerlo y así fue. ¿No? El enamorado Bill quería conocer a quien había sido su rival, ¿no? El propio Cardoso afirma que aceptó el cambio y le repitió a Bill, probable agente de la CIA, dice el narrador, las mismas palabras que el padre de Milagros le había dicho al ex autor teatral cuando éste era pareja de su hija. Es decir, Álvaro asume acá el papel de papá o algo así de Milagros y le dice al enamorado norteamericano llamado Bill, le dice lo siguiente, ¿no? Le dice: che, la piba es algo difícil, pero es buena. Che, querela, que la piba es buena, ¿no? Para los argentinos la piba es la muchacha, la joven. Entonces, este elemento, como ves, esta frase famosa, primero la dijo el padre de Milagros y ahora la dice este despechado Álvaro Cardoso cuando conoce a Bill, que es el pretendiente norteamericano, que ha desplazado del corazón de Milagros a Cardoso y se ha convertido en la flamante pareja. Y no solo eso, sino que además quiere conocer al famoso Álvaro. Álvaro no le queda sino que pronunciar las mismas frases que él escuchó años atrás de boca del padre de Milagros. Con una trama que modifica la secuencia cronológica de los sucesos y ayuda a mantener el interés de lo que ocurre, el narrador ha demostrado una vez más que las historias lo persiguen, en especial las que se refieren a lo sentimental, y al hacerlo revela otros aspectos que añaden relevancia a los hechos. Por ejemplo, en este relato, apelando a la técnica de la analepsis, de la evocación, reconstruye para el lector unos sucesos
que duran algunos años y se desarrollan en varios lugares de 3 países del continente americano, que son Perú, Argentina y Estados Unidos de Norteamérica, con personajes que pertenecen a estos 3 países. Uno de ellos, Álvaro, es el más importante porque hace de informante de su propio drama personal. Y en su modo de ser y de parecer, revela su complejidad psicológica. Él es peruano de origen, pero admira y se identifica con la cultura argentina. Por ello viaja a dicho país, habla como un porteño de la capital, gusta del tango y de la comida característica de ese país del sur. Este perfil sociocultural determina que aun cuando fije su residencia en la ciudad norteamericana de Miami, sede principal de residentes de origen latino, decida dedicarse a dirigir una parrillería, es decir, un restaurante que ofrece las variedades de la famosa gastronomía sureña. Y para subrayar su admiración por el habla popular de los argentinos, le pone el nombre a su establecimiento, Che, querela, ¿no? Esa frase que es emblemática en el rap. Así se llama su establecimiento, Che, querela, que alude también a su relación con Milagros. Además, viste a sus mozos, que son cubanos, con la vestimenta característica de los gauchos, esos personajes del pasado argentino que son un símbolo de la identidad rioplatense, razón por la cual se dice Che a los originarios de esa nación latinoamericana. Otro de los grandes temas presentes en el relato es el de la migración, un fenómeno que en el área de nuestro continente se ha acentuado por razones laborales, políticas, culturales, etc. Álvaro encarna al latinoamericano que recorre más de un país con el propósito de realizarse personalmente. Ha fracasado en 2 de sus sueños, ser un exitoso autor teatral y conquistar una mujer argentina. Estas 2 frustraciones lo han llevado a optar por una tercera alternativa, residir en Miami, ciudad por excelencia de los latinos en los Estados Unidos, y dirigir una parrillería, símbolo de la gastronomía argentina en todo el continente, y como un guiño a su pasado sentimental y a su admiración permanente a la cultura del país sureño, ha denominado su establecimiento con una expresión típicamente argentina, Che, querela, ¿no? Entonces vemos que el relato también permite hablar algo acerca de la identidad de nosotros los latinoamericanos. Lo que ocurre es que en cuanto a la identidad, nos manifestamos a veces muy admiradores de Estados Unidos. Recuerden a propósito de ello el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, un personaje que no estaba conforme con su identidad de sambo, porque así le decían sambo o negro. Entonces él se sentía mal de ser sambo, de vivir en este país racista que es el Perú, lamentablemente, y por eso este personaje convirtió en un sueño de su vida el irse a Estados Unidos, y efectivamente se fue a Estados Unidos. Tampoco le fue bien en Estados Unidos, ¿no? Porque sin duda no era su cultura, no era su país, y para no volver al Perú, este personaje llamado Roberto López, del cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, este personaje se enroló en las filas del ejército norteamericano con la promesa de que si volvía iba a obtener la residencia, la famosa visa norteamericana. Entonces él se enroló junto con un amigo al que también había incluido en su sueño de ser gringo, entre comillas. Los 2 fueron a la guerra en Corea y lamentablemente Roberto López, el protagonista de este cuento Ribeiro, murió en esa guerra y ya no pudo disfrutar, digamos, de ningún beneficio de la jubilación ni nada por el estilo, porque en esa guerra perdió la vida. En cambio su compañero, que creo que se llama Juan Manuel, sí volvió a Estados Unidos y de Estados Unidos regresó